Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. Hola, ¿cómo están? Yo sigo viajando. Estoy buscando cuentistas argentinos. ¿Me acompañan? Vamos. ¿Será por aquí o por dónde? No, es por el otro lado. ¿Otra vez sopa? Pensé que te había dejado en el capítulo anterior. No, me gustó mucho el capítulo anterior. Sobre todo eso de... Pará. ¿Tengamos un capítulo tranquilo? Bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos buscando cuentistas argentinos, pero no sé por dónde seguir. ¿Escritores o narradores? Para mí los dos van por el mismo lado. Pero mejor vamos por el lado seguro. Escritores. Me parece bien. Nuestro héroe se adentra en el fabuloso universo de los escritores, donde grandes historias suceden. ¡Uy! ¡Mira quién está allá! ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¡Hey! Borges. No lo puedo creer. Jorge Luis Borges. Hola, Borges. Señor Borges. Mi nombre es Marcelo Savignone y vine con mis amigos para conocer un poco más de usted. Bienvenidos, entonces. ¿Qué desean conocer? A usted, conocer su historia. Querido amigo, es un poco aburrida mi propia historia. Jorge Luis, si querés se la cuento yo. Ya me la contaste tantas veces. Mi amigo Borges nace en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. A los 6 años le dijo a su padre que quería ser escritor. A los 7, escribe en inglés un resumen de la mitología griega. A los 8, La visera fatal, inspirado en un episodio del Quijote. Comienza inclusive a traducir, se dice que traduce El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, en una traducción que ocultó y que decía que era del padre, y del padre también heredó el problema de la vista. Y a raíz de lo cual los padres decidieron viajar a Suiza en 1914 para ser tratado de la vista. En esa estadía europea, él toma contacto con lo que está evolucionando en ese momento, las primeras vanguardias europeas, para las cuales él había traducido ya del alemán algunos de los poetas expresionistas alemanes. Regresa Borges a la Argentina. Es por esa época, por los años 25, 26, 27, 28, que junto con Luna de Enfrente, que es un libro en el que él va recuperando y creando mitos urbanos, aparece en su conciencia y probablemente escriba Hombre de la esquina rosada, uno de los primeros cuentos en los que aparecen estos tipos de la periferia porteña, los cuchilleros, los compadritos, los malevos, y a los cuales él dedica buena parte de su obra. En general, la gente y los estudiantes suelen decir que Borges es muy difícil y que le tienen mucho miedo a Borges, a la literatura de Borges, porque es muy difícil de entender, muy complicada, hay muchas citas de libros que no conocen. En realidad, las citas
en Borges son a libros reales, existentes, y muchos inventados por él. Las citas generalmente son citas falsas, apócrifas. Entonces no hay que temerle a esa cultura, entre comillas, que exhibe Borges, que realmente tuvo, pero que él utiliza de una manera ficcional, justamente, ficticia, en las narraciones que escribe. ¿Le podría pedir un favor? Quizás. ¿Podría contarnos el cuento El hombre de la esquina rosada? Lo siento, muchacho. Soy escritor, no narrador. Pero quizás nuestro amigo se anime. ¿Cómo no? A sus órdenes, maestro. ¿Le parece, señor Borges? A ustedes, claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre. Pero Rosendo Juárez el Pegador era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto de ala finita sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Entonces, resumiendo un poco, Francisco Real, alias el Corralero, llega al salón donde están los hombres de Rosendo Juárez, el Pegador. Comienza a hacer agravios y a ofender, porque él era del sur, los otros eran del norte, y había cierta disputa, como siempre. Y entonces todos nos empiezan a tirarse de arriba de él y los llevan hacia Rosendo Juárez, el Pegador. Enfrentados ahora el Corralero y el Pegador, el Corralero comienza a decirle: vamos, saca tu cuchillo, vamos, quiero que me enseñes a ver cómo usas ese cuchillo, mostrando su cuchillo. Pero el Pegador no quería y no hacía nada. En ese momento aparece la lujanera que le dice: dejá, este no es hombre. Y se ponen a bailar 100 con 100 y se van bailando hasta el campo. Después de un rato, vuelve la lujanera con el Corralero casi sin vida, que yace en el salón. El hombre a nuestros pies se moría. Alguien le puso el chambergo negro que era de copa altísima. Se murió abajo del chambergo, sin queja. Cuando el pecho acostado dejó de subir y bajar, se animaron a descubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos. Era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces, desde la batería hasta el sur. En cuanto lo supe muerto y sin habla, le perdí el odio. Señor Borges, Borges. Estabas tan concentrado en el cuento que prefirió no interrumpirte. Se fue, te dejó saludos. Se había olvidado una cita con un tal Funes. Bueno, decirle que gracias. Íntimo amigo de Borges. Mirá vos, ¿quién le iba a decir? Borges tiene en su haber cuentos urbanos, policiales y de ciencia ficción. También escribió poesía. Él rompe con los estereotipos de los géneros. Como verán, es alguien muy difícil de clasificar, porque Borges es Borges y no hay otro igual. ¿Vamos a conocer a alguien más? Y por acá cerca está Marco de Nevi. ¿Querés conocerlo? Claro, otro es grande. ¿Está cerca? Acá nomás. Subite, yo te guío. Bueno, te sigo. Marco de Nevi. Encantado de conocerlo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nosotros estamos buscando escritores argentinos. ¿Nos contaría acerca de usted? Yo le agradezco el interés, mi joven amigo, pero lo mío es la palabra escrita, no la parlada. Che, vocecita, por favor contales algo de mí. Y nada de chistes, ¿eh? Allá. Mi amigo Marco de Nevi nace en 1920 en Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires. De Nevi se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y cuando terminó entró a la Facultad de Derecho bajo presión paterna
y cuando el padre falleció, abandonó esa carrera y entró en la Caja Nacional de Ahorro Postal como asesor legal. A principios de la década del 50, De Nevi se entera de un concurso por el diario Noticias Gráficas. Cuenta que escribió precipitadamente una novela policial y se presentó y la entregó el último día. Esa novela se tituló Rosaura a las 10 y con ella obtuvo el primer premio. Se publicó al año siguiente, en 1955, y fue un éxito de crítica y de público. De Nevi ya por esta época estaba siendo convocado por distintos medios para que colaborara con narraciones breves, y es así como él se inicia como cuentista. De Nevi llegó a ser candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 1997, justo un año antes de morir, el mismo año en que publicó Nuestra Señora de la Noche, su última novela, y bien, finalmente murió el 12 de diciembre de 1998 aquí en Buenos Aires. Señor De Nevi, si no es mucho pedir, ¿podría contarnos uno de sus cuentos? Lo siento, se me hace tarde. Son casi las 10. Y debo encontrarme con Rosaura. Rosaura. Claro, Rosaura. Encantado de conocerlo. Adiós. Rosaura. Rosaura a las 10. Che, si querés te cuento un cuentito de Marco, uno que le inspiré yo. Bueno, dale. Un día las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con sabor a hojalata, pero al menos las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en procura de vegetales naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. Se suceden las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del gran hormiguero, incurren en el error de lógica de identificarlo con el gran universo. Pero cierta vez una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas. Distingue una luz lejana, unos destellos. Se aproxima y descubre una boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve un jardín de tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al gran hormiguero con la noticia. Busca a sus hermanas, trata de explicarles lo que ha visto, grita. ¡Arriba! ¡Luz! ¡Jardín! ¡Hojas! ¡Verdes! ¡Flores! Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante. Creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. ¡Qué historia! Estos escritores nos introducen en su mundo, un mundo distinto, donde las cosas se pueden ver desde otro lugar. Un lugar mágico, pero posible. Estoy conmovido. ¡Qué palabras tan maravillosas! Me llegaron hasta lo más profundo. Pará. No te pongas así. Pará. No se preocupe, ya se le va a pasar. ¡Mamá! Llovía tanto que parecía que el mundo entero se estaba licuando. Hacía un mes que no paraba. Cuando paraba era por un ratito, algunas horas, a lo mucho amainaba a mediodía o toda una tarde y enseguida se largaba otra vez. Un mes así, un mes y pico. Tendríamos que ir a verlo, dijo Mingo, con la vista clavada en la laguna en que se había convertido la calle. Venancio, con el codo izquierdo sobre la mesa y el mentón apoyado sobre la palma de su mano, asintió rítmicamente, despacito, como preguntándose qué sentía. Hasta que se dio cuenta de lo que sentía y se le humedecieron los ojos. Pobre Juan, dijo en voz baja, tendríamos que ir a verlo, sí. Hacía 5 meses que el amigo Juan Sarabia estaba enfermo y eso los tenía muy preocupados. Este cuento maravilloso le pertenece a Mempo Giardinelli, otro gran escritor argentino. Nació en Resistencia, Chaco. Hola, Mempo. Hola, ¿qué haces? Permiso. ¿Cómo estás? Venimos de escuchar su cuento Juan y el Sol. ¿En qué te inspiraste? Juan y el Sol nació de un comentario de mi cuñado
hace muchos años, él comentó que dos amigos estaban muy desesperados porque no salía el sol en un pueblo del interior del Chaco, y tenían un amigo tuberculoso que necesitaba sol y no lo tenía, y me contó de la desesperación de esos dos amigos que nunca pudieron regalarle el sol que el amigo hubiera querido, digamos, ¿no? Como si brindarle el sol fuera una cuestión que dependiera de la voluntad de alguien. A partir de esa idea me impresionó mucho como gesto de amistad, el deseo que todos tenemos cuando tenemos a alguien que queremos que está enfermo, que sentimos que haríamos cualquier cosa para curarlo, ¿no? Para curarla, para que se mejore. Y ahí nació esta fantasía, ¿no? De dos amigos que, bueno, que cuando necesitan sol van y se lo van a pintar. ¿Cómo fueron tus comienzos en la literatura? Yo empecé en la escritura precisamente en el Chaco, en el Colegio Nacional, en la adolescencia, tenía 12, 13 años. Yo era muy lector, vengo de una familia de lectores, mi mamá, mi hermana, mi papá eran lectores consuetudinarios y muy profesionales como lectores de todo, de diarios, revistas, libros. Cuando yo era chico en el Chaco no había televisión, entonces la lectura era el vínculo de la familia, ¿no? Las geografías literarias no son una voluntad del autor, esta es mi opinión, ¿no? Sino que aparecen como algo natural, vinculado a la necesidad del texto. Es el texto el que necesita un ambiente. En el caso mío, el Chaco es muy común porque además de ahí soy, ahí vivo, y el paisaje que tengo en los ojos y en mis sensaciones es chaqueño, ¿no? Bueno, Mempo, hasta luego. Espero que nos podamos volver a ver. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Cómo llueve? Pero... Chao, buena suerte. Por fin. ¿Estás mejor? Pero qué asqueroso que sos, ¿eh? ¿Querés que te cuente un cuento así te tranquilizás un poco? Bueno, dale. Cuando me contestó que no era de acá, yo pensé, sin demasiada imaginación, que estaba hablando de Buenos Aires. Es el destino, le dije. Yo tampoco soy de acá. Y agregué que era un buen modo de empezar una historia de amor. Ella me miró con una expresión que solo puedo describir como de desagrado, como suelen mirar las mujeres muy jóvenes cuando el tipo que está con ellas y al que acaban de conocer dice alguna estupidez. ¿Ahora sí estás mejor? ¿De quién es el cuento? Abelardo Castillo, otro gran escritor. Nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires. ¿Querés conocerlo? Dale, me encantaría. Es acá nomás. ¿Vamos? Hola, don Abelardo. Hola, ¿qué tal? Disculpe esta interrupción. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se le ocurrió el cuento Muchachas de otra parte? Es muy difícil decir cómo se le ocurre a uno un cuento. Es como si apareciera un punto en el tiempo y el espacio que después irradia hacia un cuento. En este podría decirte que es algo así como una experiencia transferida. Silvia tiene tendencia a contarme sus sueños y a contarme las historias de los pueblos en los que ha vivido. Y siempre pensé que había dentro de esas narraciones una historia para contar, la de un hombre que escucha los sueños de una mujer que sueña con un pueblo o con diversos pueblos y se separan y él termina yéndola a buscar a esos pueblos de sueño que naturalmente no existen, pero que para ella eran muy reales y para él también. Ese es el origen del sentido, por decirlo así, del cuento. ¿Cómo se decidió a ser escritor? Uno no se decide a ser escritor, lo elige en el sentido existencial de la palabra. Acepta una situación que ya está dada. Yo escribo desde muy chico, me he pasado la vida escribiendo y un día sentí que lo que debía hacer era escribir. En ese momento, alrededor de los 16 o 17 años, podría decir que elegí por primera vez la literatura. Luego, cuando tenía 22 y escribí El Otro Judas, sentí que ahora debía ser escritor y fue mi segunda elección, ya para siempre, porque no la puedo separar del momento actual.
¿Qué significa para usted ser escritor? Cuando yo tenía 17 años, le llevé un cuento que había escrito, que se llamaba El último poeta, a un hombre al que yo veneraba, que se llamaba Bocio Arnáez. Todo esto ocurría en San Pedro. Y empecé a leer el texto. Y ese texto decía, me avergüenzo de repetirlo, por el sendero venía avanzando el viejecillo. Y fue todo lo que leí, porque Bocio Arnáez me hizo detener, me preguntó por qué había escrito sendero y no camino. ¿Por qué venía avanzando y no caminando? ¿Por qué viejecillo y no viejito, viejo o anciano? ¿Y por qué el viejecillo, que daba por supuesto que uno conocía al personaje y no un viejecillo, lo que hubiera sido correcto al no conocer el personaje? Anonadado por haber cometido tantos errores en una sola línea, yo le dije, bueno, señor, porque ese es mi estilo. Y Bocio Arnáez me dijo, antes de tener estilo hay que aprender a escribir. ¿A qué edad escribió su primer cuento? No sé a qué edad escribí mi primer cuento, pero tiene que haber sido entre los 16 y los 17 años y, naturalmente, tiene que haber sido un cuento muy malo. Aunque hay cuentos de mi remota adolescencia que he conservado y que a veces aparecen disfrazados en mis libros actuales, y hay críticos hasta que dicen que qué bien que estoy escribiendo cuando esos cuentos tienen 50 años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, don Abelardo. Hasta Chao. pronto. Hasta luego. Si buscamos cuentos y relatos de mundos fantásticos dentro de lo cotidiano, juegos infantiles un tanto macabros, historias de mundos paralelos entre el sueño y la vigilia, o también historias de barrios que rozan lo fantástico, tías, madres y abuelas de universos extraños, estamos hablando de Julio Cortázar. Uno de los más grandes escritores de nuestro país y del mundo. Bienvenidos a su Rayuela. ¡Sorpresa! Cortázar, qué emoción. Hola, mucho gusto. Qué maravilla conocerlo. Bueno, gracias. ¿Sabe? Vinimos a este maravilloso mundo para conocer a grandes escritores como usted. ¿Quiere contarnos cómo fueron sus comienzos? ¿Me permite, Julio? Adelante, por supuesto. Julio Cortázar nace en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Recién en el 19-20 regresan a la Argentina y van a vivir a Banfield, a donde Julio Cortázar hará su escolaridad primaria y donde vivirá hasta los 12, 13 años. Después de la primaria la estudia en el Mariano Acosta y se gradúa como profesor de escuela secundaria, autorizado, según dice el certificado, a enseñar montones de materias, geografía, instrucción cívica, historia, salvo literatura. Y luego, en la época del primer peronismo, vendrá aquí a Buenos Aires a trabajar como gerente de la Cámara del Libro hasta el año 51, en que con una beca viajará a París. Publica en Buenos Aires cuentos en revistas, inclusive en la revista de Borges, Anales de Buenos Aires, le publican un cuento que será famoso, Casa Tomada, en el 46, pero en el 51 publica su primer libro de cuentos, que será Bestiario. Después aparecerá Final del Juego, luego Las Armas Secretas, luego en el 60 su primera novela, Los Premios, y también Historia de Cronopios y de Famas, si mal no recuerdo, en el 62. Señor Cortázar, ¿usted se animaría a contarnos un cuento suyo? Pero será un placer. Escuchen atentamente. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Los trenes ya se han marchado. Llueve a gritos. Y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos. Y a la hora de dormir se dicen unos a otros: la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados.
Al otro día se levantan contentísimos. Y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas, que hay que ir a verlas porque ellas ni se molestan. Le hago una preguntita Discúlpeme, más. pero tengo que emprender un gran viaje. La vuelta al día en 80 mundos. Hasta luego. ¡Chao, Julio! 80 mundos. Nos vemos, ¿eh? 80 mundos. ¿Qué me habrá querido decir? 80. Detrás de la vida de cada autor encontramos una forma particular de mirar al mundo. Sus vivencias son parte de su formación como escritores y como personas. Los autores no están alejados del mundo real. Al contrario, con sus relatos tratan de acercarse al mundo en que vivimos. En ellos encontramos historias fantásticas, historias cotidianas, de barrio, de malevos, de selva y animales. Historias que pueden ser nuestras. Continuamos la próxima. Adiós.